Esta es la segunda parte donde vamos a ver cómo surgen los dogmas de fe. Si no viste la primera parte, mírala porque si no es como que empezás la película a la mitad y no vas a entender de qué se trata el argumento. Hasta acá vimos cómo Constantino oficializa el cristianismo no por amor a Jesús, sino por amor a sí mismo, a su imperio, y quería tener un solo Dios, una sola religión, un solo ejército. No quería más golpes de Estado. Y así es cuando como Constantino se da cuenta que dentro del cristianismo había divisiones, coptos y arrianos, unos que decían que Jesús era Dios, otros que Jesús no era Dios. Todos estos obispos que lideraban estos movimientos venían de filosofías paganas, creyendo en Jesús, claro, pero venían con filosofías politeístas, que venían con conceptos de dioses, de semidioses. Bueno, ustedes conocerán todo el imperio griego, todos los dioses que tenían. Cuando el imperio romano los conquista, le cambian a los dioses, le cambian los nombres, pero adoptan los mismos dioses. Pablo combatió incluso con gnósticos. Entonces, ¿qué tenemos acá en el primer concilio, en el año 325? Constantino, o sea, reúne 300 obispos del Imperio Romano, incluyendo arrianos y gentiles creyentes en Yeshua, y tras 2 meses de desacuerdo, porque ellos no se ponían de acuerdo, Constantino los presiona y dice, bueno, mira, decídanse si Jesús es Dios, no es Dios, no me importa, yo quiero que haya una sola ideología. Y ahí es cuando los junta y en 24 horas los presionan con ejército que se pongan de acuerdo. Cuando pasan las 24 horas, los dejó todo encerrado para que debatan, sin comida, sin bebida, para que se pongan de acuerdo. Y como no se pusieron de acuerdo, ahí sale lo que se llama, es decir, se acuerda, como no se pusieron de acuerdo, coptos y arrianos, ahí se acuerda que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Lo habrás escuchado en tu iglesia, solo que nunca te contaron de dónde venía, dando origen esto a los dogmas de fe. Entonces, como decía, Constantino en el concilio de Nicea, 325, 300 obispos presentes, 2 meses de desacuerdo, decisión militar por Constantino, Jesús es 100% Dios, 100% Dios. La consecuencia, se persiguió a los arrianos y coptos por diferenciarse en las creencias de Jesús. Recuerdan que se habían inventado terminologías como comunión, de ahí surge lo que es herejía, de ahí se surge lo que es la doctrina incuestionable. ¿No te pasó, hermano, que vos quizás decís, mira, hermano, no me cierra mucho el Espíritu Santo? No, es incuestionable, la doctrina es incuestionable, viene de acá, hermano, porque si vos lo cuestionabas te mataban. Es así de sencillo, hermano, y así de fuerte, y así es histórico, hermano, es histórico. Entonces, acá es cuando surgen los postulados de religión, doctrina, ciencia y sistema. Acá aparece lo que es un sincretismo. El sincretismo es la conciliación de doctrinas. Nunca en las escrituras, cuando hubo sincretismo, salieron las cosas bien. Cuando Dios, en la época de los jueces, cuando Dios le dice, está en los mandamientos, dice, cuando ustedes vayan a las naciones, que yo les mando a que conquisten, saquen a toda la gente que pagana. No, sáquenlo del territorio. No le dice que los mate, dice que los saquen. ¿Y qué dice la Biblia que hicieron ellos en la época de los jueces? Hicieron acuerdos, los hicieron tributarios y ahí terminaron todo en el paganismo. Nunca que en la Biblia hubo sincretismo salieron bien las cosas. Por eso digo que cuando estamos en una época en la que ya no queda ninguna persona de Jesús judía, eran toda gente que venían con filosofías griegas y ahí había un cruce de doctrinas. Entonces se concilió la doctrina, se armonizaron las corrientes de pensamientos opuestos, eso es lo que es hacer sincretismo. Entre los años 325 y 3, o sea, esto no termina acá. Estamos hablando del concilio de Nicea. Hubo 4 concilios más en los cuales se seguían debatiendo cosas que nunca se debatieron en épocas bíblicas porque no existía cosas de si la salvación se pierde o si no se pierde, la predestinación, el ir al infierno cuando nos morimos. O sea, hay un montón de doctrinas que surgieron posteriores, María, la Madre de Dios, que no existían en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, en los concilios, como vimos en el concilio de Jerusalén, no se discutían estos temas. Entonces, en el concilio que sigue, el que vimos recién es el concilio de Nicea. Se rechazó la herejía de Arrio, que decía que Jesús no era Dios, y se afirmó la divinidad de Jesús. En el segundo concilio dijeron, bueno, ya sabemos de Jesús, pero se siguen haciendo debates. ¿Y ahora qué es el Espíritu Santo? Y en los 325, tras la muerte, acá, en el 325 al 381 se llevaron
varios concilios, continuando con los debates si Jesús era Dios o hombre y otras ideas. En el 381, tras la muerte de Constantino, el emperador Teodosio convoca a un segundo concilio de Constantinopla, donde surge el dogma de la Trinidad, determinando la existencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, en el segundo concilio, ahí se determina, o sea, en el primero dijeron, ¿quién es Jesús? ¿Es Dios o no es Dios? 100% Dios, 100% hombre. En el segundo concilio dijeron, ¿qué es el Espíritu Santo? No sabemos, no sabemos. Más sí, los tres en uno. Total, venían de dioses paganos. Tríada de dioses hay en todos los imperios, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siguieron discutiendo, hermano, no termina acá esto. En el tercer concilio, ¿sabéis lo que dijeron? Mira, en el primero ya discutimos qué es Jesús. En el segundo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Y la madre de Jesús? En el tercer concilio de Éfeso, ¿qué es la madre de Jesús? Y acá estamos, la unión hipostática. ¿Qué pasa? Al haber filosofía griega, se considera como el cuerpo, o sea, lo físico, lo material malo y lo espiritual bueno. Entonces tiene que haber una unión hipostática, se llama. Bien, eh, acá les voy a pasar acá. Excelente. Entonces, se discute sobre la cuestión de María como madre de Dios. Nestorio propone, argumentando que implica que la madre de María, si la madre es María, entonces los abuelos de Dios. San Agustín introduce la idea de pecado original, promoviendo el bautismo para salvarse. ¿Le suena, hermano? San Agustín. Pelayo desafía la idea del perdón de los pecados, ¿sí? La confesión de fe, las indulgencias, ¿se acuerdan cuando las vendían? Que dicho Lutero más adelante se abre por las indulgencias y otras cosas más, que no estoy defendiendo a Lutero, ¿eh? La confesión del Nuevo Testamento se vincula a la fiesta de Yom Kippur, como en el Yom Kippur se perdonan los pecados, entonces la confesión de fe hay que confesar delante de alguien. No hay evidencias históricas que desde el siglo V para atrás haya habido confesionarios en la Iglesia Católica. Se instituye el confesionario y la confesión es privada. Después está el Concilio de Éfeso, la discusión sobre Jesús y la identidad de María, debate sobre María. Nestorio propone la idea argumentando sobre la cadena de parentesco. San Agustín introduce el pecado original. Pelayo desafía la idea del pecado original, es declarado hereje. La institución del credo de San Anastasio, en el año 457 surge la confesión privada. La Iglesia Católica constituye confesionarios en el siglo V. Perfecto, hermano. Ahora vamos a pasar al tema de la Trinidad. Como es mucha información, voy a pausar el video acá, lo voy a parar. O sea, o sea, em, trate de bajar un cambio, la información, procésela, y después vamos a ir en el tercer video donde yo voy a argumentar el tema de la Trinidad bíblicamente. Hasta acá vimos la parte histórica. En el próximo video voy a argumentar, ya teniendo este contexto, hermano, que nunca en la vida se lo dieron a usted, de debatir sobre la Trinidad en la palabra de Dios.